Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, viernes 8 de agosto. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. 8 de agosto. Hoy se cumplen un montón de años de la realización en Venezuela de la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Venezuela, organización política que es considerada la pionera de los partidos políticos en nuestro país, por lo menos de esta etapa moderna. Para hablar sobre la visión que tienen los comunistas del país, de las perspectivas de Venezuela, hemos invitado a uno de sus más conspicuos dirigentes. Se trata del ex parlamentario, abogado y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, Yul Yabur. Bienvenido, Yul, ¿cómo estás? Hola Mario, para nosotros siempre es un gran placer compartir aquí en tu programa contigo. Por supuesto, un gran saludo a todo el pueblo de Venezuela que sintoniza Radio Rumbos en esta hora. Sabemos del alcance que tiene Radio Rumbos a lo largo de estos 75 años, que también son un montón de años. Así es. Y por supuesto a todos los trabajadores que forman y hacen parte del equipo para que este programa se pueda producir y pueda llegar a los usuarios de cada uno de los rincones del país que sintoniza el programa. Y como tú lo has dicho, bueno, hoy para nosotros, para las y los comunistas venezolanos que militamos en el Partido Comunista de Venezuela, en el PCV Dignidad, es una fecha muy significativa, porque hoy se cumplen nada más y nada menos que 88 años, ese montón de años que tú dijiste son 88, Señor. 88 años de esa primera conferencia nacional que celebró el Partido Comunista de Venezuela el 8 de agosto de 1937. Ahora, claro, ¿qué significa esa primera conferencia? Porque no todos estamos familiarizados con el término de primera conferencia o con el tema de la fundación del partido. La fundación del Partido Comunista de Venezuela se realizó el 5 de marzo de 1931, 6 años antes de celebrarse esa primera conferencia. Allí se fue conformando la primera célula conformada por trabajadores, principalmente trabajadores artesanos, trabajadores del área de la reparación de calzado, una primera célula, y se fueron conformando células en el país. Pero no es sino hasta 1937, ese 8 de agosto, que es cuando las células del partido deciden realizar una conferencia que permita organizar al partido, que permita que el partido vaya entonces conformándose en una dirección nacional, que tenga una dirección nacional, un comité central, que es el máximo órgano del partido, órgano de dirección, un buró político, que se vayan conformando los comités regionales, que se vayan conformando los comités locales y las células. A partir de allí se estableció como la estructura orgánica que decidió esa primera conferencia nacional en un periodo que en teoría venía saliendo del gomecismo. Venezuela venía saliendo del gomecismo. Ya había muerto en 36. Sin embargo, se mantenía la constitución gomecista. Así es. Y se mantenía la prohibición. Y se mantenía en el artículo 32, en el inciso sexto del artículo 32, la prohibición de ser comunista, de realizar cualquier tipo de propaganda comunista, era penado por la Constitución, estaba prohibido. Así es. Y entonces, bueno, en un contexto de inmensas dificultades, donde estaba ilegalizado, llamémoslo así, el ser militante comunista, estaba ilegalizado el pensamiento, la propaganda comunista,
el partido entonces desarrolló esa primera conferencia y se planteó entonces lo que nosotros llamamos dar la cara. Y de allí salió un documento, se nombró una comisión, que luego, una comisión que realizó un documento sobre la necesidad del partido, qué significaba el partido, ese instrumento que dotaba a la clase trabajadora, a la clase obrera, de un instrumento político por la toma del poder, la lucha por la toma del poder. Pero también hay que señalar, Mario, que ese instrumento que se trabajó, para que tú veas el nivel de organización que logró tener desde un primer momento en inmensas dificultades el Partido Comunista de Venezuela. Y por supuesto, señalar cómo nosotros estamos acostumbrados a trabajar y cómo trabajaba el partido. En los 6 meses siguientes, en febrero, se elaboró un documento donde se distribuyó el 19 de febrero, si no me equivoco, de 1938. La primera conferencia fue en agosto, bueno, unos 6, 7 meses después. Y las células del país, todas las células del país, entregaron ese documento ese 19 de febrero, se pusieron un horario entre 2 y 4 de la mañana. Fue una operación milimétrica en una Venezuela donde estaba prohibido el ser comunista, donde los derechos políticos estaban casi que absolutamente restringidos, donde no había instrumentos de comunicación como los que tenemos hoy a través del teléfono, del WhatsApp. O sea, el nivel de precisión que se generó, donde camaradas nuestros que incluso estaban presos les llegó el documento. Un ejemplo de ello es Jesús Faría, que estaba en ese momento preso por la huelga del 36. La primera huelga petrolera de 1936. Entonces, bueno, ¿qué quiero yo reflejar con esto hoy, a 88 años? Porque, bueno, pudiéramos decir, bueno, sí, es un relato histórico, una anécdota, fue bonita, pero ¿qué quiero reflejar yo con esto? El Partido Comunista de Venezuela nació cuando Gómez estaba gobernando el país, en 1931. Desarrolló su primera conferencia con unas leyes y una constitución que prohibía al Partido Comunista de Venezuela, que prohibía el pensamiento y la propaganda comunista, y que por supuesto entonces nace en un contexto de ilegalidad dentro de las leyes burguesas, Entonces, ese nacimiento en ese contexto, por supuesto, caracteriza al Partido Comunista de Venezuela de haber nacido y de haber empezado a luchar en un contexto de inmensas dificultades. Ok, le hemos permitido a nuestro invitado que haga esta exposición un poquito extensa para ubicarnos en la fecha que están conmemorando los comunistas el día de hoy. Pero fíjate, dos cosas que quisiera comentar de entrada. Jules Yabur, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. Fíjate, tú hace un ratico hablaste del Partido Comunista de Venezuela, Dignidad. Resulta que ahora ustedes le tuvieron que añadir ese calificativo adicional, Partido Comunista de Venezuela, Dignidad. Y estás hablando de un contexto de ilegalidad que se vivió en aquel año del 1937, cuando tiene lugar esa primera conferencia nacional. Resulta que ustedes están viviendo al día de hoy en una circunstancia más o menos ilegal, porque les ha sido arrebatado su tarjeta, prácticamente su símbolo, la personalidad jurídica. Bueno, no les han quitado el local histórico, canta claro, pero quién sabe si eso está también entre los planes. ¿Por qué el Partido Comunista ha tenido que llegar a este extremo? ¿Por qué esta situación que están viviendo los comunistas al día de hoy, cuando está gobernando el país una gente, muchos de los cuales se llaman comunistas también, cuando menos socialistas? Bueno, lo primero que hay que señalar es que efectivamente al Partido Comunista de Venezuela se le arrebató su personalidad jurídica a través de un proceso judicial completamente írrico. ¿Por qué decimos que es írrico? Porque en primer lugar no se le dio la posibilidad al Partido Comunista de Venezuela de defender y de presentar los argumentos
tal y como lo establece el proceso en Venezuela, a pesar de que no se nos dio esa oportunidad, no se nos citó formalmente, no se abrió el proceso probatorio de los argumentos, nosotros presentamos un escrito que allí introdujimos ante la Sala Constitucional, argumentando todos los elementos, porque nosotros nos enteramos que un grupo de personas que no pertenece al Partido Comunista de Venezuela, que no son militantes del Partido Comunista de Venezuela, conformado por 7 personas, que cuando nos ponemos a revisar quiénes son esas 7 personas, 5 de ellas venían de militar en otras organizaciones políticas que no tienen nada que ver con el Partido Comunista de Venezuela. 2 de ellas fueron militantes hace años y ellas mismas, uno de ellos fue expulsado y el otro rompió con el partido e incluso renunció públicamente a través de un medio de comunicación que fue un militante del Táchira, que hoy ejerce como secretario general o presidente, ¿no? Que ahora sí fue no recuerdo cuál es el cargo que le asignaron. Fue nombrado como presidente desde el TCJ, a excepción de ellos 2 que en algún momento pertenecieron al Partido Comunista de Venezuela. Los otros no tenían nada, absolutamente nada que ver con el Partido Comunista de Venezuela. Entonces, cuando nosotros revisamos eso, vemos los argumentos que ahí se señalan, argumentos completamente falsos, como el que señala de que nosotros desde el año 2014, 2015 no hacíamos congresos, y nosotros veníamos a hacer un congreso en el año 2022, donde había delegados internacionales, donde había participación de todo eso. Y nosotros cada 4 años, como lo establece nuestro estatuto, realizamos nuestros congresos. Ese es un congreso que viene conformado por toda la militancia que elige sus delegados. Tú conoces cómo es el procedimiento del partido, que elige un comité central, que ese comité central elige un buró político y se elige a un secretario general del seno del comité central. Bueno, todo eso se presentaba en esa argumentación de que no se estaba realizando, que se estaban violando los derechos de los militantes y que no se consultaba a los militantes, cuando estos no son militantes ni tenían cómo probar, ni siquiera probaron, Mario, no tenían la capacidad de probar, ni siquiera de que eran militantes. Y sale una sentencia muy mala, que deja un presente muy malo para el derecho y para, no para el derecho, pero sí para la institucionalidad jurídica del país, porque estamos hablando del TCJ, no estamos hablando del TCJ, una sentencia que no tiene el basamento legal que permita realmente establecer lo que es el control constitucional y lo que significa el equilibrio, sí, y lo que significa, ¿no? Y lo que significa garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso, lo que significa garantizar que de verdad el proceso sea un proceso que se lleve a cabo de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces sale esa sentencia, la sentencia 1160, que por cierto también está cumpliendo 2 años, cumple 2 años, el día 11 de agosto, estamos a 3 días también. El lunes. Sí, el lunes, 11 de agosto cumple, o fue publicada, fue firmada el 10 de agosto, pero se publicó el 11 de agosto, cumple 2 años en donde, Mario, no se ha dado ninguna respuesta al accionar del verdadero Partido Comunista, quienes militamos, del legítimo, llamémoslo así, del legítimo Partido Comunista de Venezuela, sin embargo, bueno, si se dio alguna respuesta, y ya vamos a hablar de eso, fue una respuesta que no tiene nada que ver con lo establecido en la ley y en la jurisprudencia. Ahora fíjate, Yul, ciertamente, digamos, es un hecho jurídico, pero más que un hecho jurídico, tiene una base política. O sea, hay algunas razones de política que condujeron a ese arrebato de la personería jurídica del Partido Comunista por parte del oficialismo. ¿Cuáles son esas razones políticas? Tú pudieras explicar, yo las conozco por supuesto, pero tú le pudieras explicar a nuestra audiencia cuál fue el motivo por el cual el gobierno ha actuado contra el Partido Comunista, contra el legítimo Partido Comunista. Mira, cuando tú haces un análisis de los periodos en que fue legalizado el Partido Comunista de Venezuela, en los distintos periodos, y por supuesto haces una comparación con la situación actual, que no se aleja mucho de la realidad de lo que fue esos periodos de la ilegalidad, porque en cierta forma hoy
la legítima militancia y dirección que ha escogido esa militancia del Partido Comunista de Venezuela se encuentra en una situación de ilegalidad, porque no está despojada de su personalidad jurídica. Pero cuando tú haces un análisis de eso se puede resumir en una frase, en una oración. El Partido Comunista de Venezuela no hipotecó su política. El Partido Comunista de Venezuela se mantuvo históricamente y se mantiene consecuente con nuestros postulados. ¿Cuáles son nuestros postulados? La lucha por una sociedad socialista, la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la lucha por la defensa de los derechos políticos, económicos y sociales que ha adquirido el pueblo venezolano, los trabajadores y trabajadoras a lo largo de estos años. Y eso no es lo que dice el gobierno que está haciendo. Eso ha sido conquista. Aquí, lamentablemente, y muy lamentablemente, dista mucho de lo que dice el gobierno, de los postulados que dice el gobierno y lo que se hace en la práctica. Es muy lamentable, porque tú ves que los altos funcionarios del gobierno y del partido del gobierno salen a defender postulados revolucionarios, a hablar de la historia revolucionaria en el mundo, te hablan de Marx, de Lenin y de lo que ha significado la lucha de los pueblos, pero cuando tú vas a la calle, cuando tú estás en el seno de las luchas sociales y políticas, tú ves que los salarios de los trabajadores y trabajadoras están congelados desde el 15 de marzo del año 2022. O sea, tenemos más de 3 años y medio ahora que hay unos salarios congelados que formalmente están en 130 bolívares, que por cierto, hoy según la tasa del Banco Central de Venezuela están en menos de $1. Lamentablemente es así. El salario está, pudiéramos decir, en un 99% bonificado, completamente bonificado. ¿Eso qué significa? Que tú hablas con cualquier representante del gobierno, te dice, no, pero eso es mentira. Aquí nadie cobra 130 bolívares porque nadie puede vivir con 130 bolívares. Eso es verdad, nadie puede vivir con 130 bolívares. Y ciertamente la mayoría de los trabajadores tienen ingresos ya sea porque están haciendo otras cosas, bueno, reciben algunos bonos o reciben que no son salarios, no tienen impacto en todo lo que significan sus prestaciones, sus jubilaciones, sus vacaciones, sus derechos. O sea, al final, un trabajador de la administración pública, después de 30 años de servicio, le sale una cobra por prestaciones sociales y por jubilación, un monto que no le sirve ni siquiera para hacer un mercado. Esa es la realidad formal. Entonces, frente a esa realidad, donde el partido ha denunciado que esa es una política en contra de los trabajadores y trabajadoras y la gran mayoría del pueblo venezolano, donde el partido ha denunciado que frente a la situación de gobierno que hoy se está viviendo en torno a las políticas económicas, que nosotros hemos considerado que son políticas liberales, y que tienen un fuerte carácter neoliberal, que por cierto por allí hay algunos que uno escucha, estudiosos de la economía, que dicen, no, pero esto no llega, el nivel de desorden es tan grande que ni siquiera llega a ser neoliberalismo, porque el neoliberalismo tiene un nivel de orden que requiere que de verdad se pueda caracterizar, pero sin embargo esta es una política liberal que golpea a los trabajadores, que golpea a las familias venezolanas. Ahora fíjate, Jules, no tardaron mucho los comunistas en darse cuenta de que en Venezuela no existía ciertamente una revolución socialista. Bueno, nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela nunca dijimos que esta era una revolución socialista. Aquí había un proceso que impulsó el presidente Chávez desde el año 1998, que tenía un carácter de liberador nacional. ¿Por qué tenía un carácter de liberador nacional? Un carácter liberador nacional, porque bueno, hubo cambios que realmente fueron reduciendo lo que históricamente ha sido la hegemonía del imperialismo estadounidense en América Latina. O sea, aquí realmente hubo un diseño
de la política nacional e internacional con instrumentos que se fueron construyendo y que fueron golpeando instrumentos de dominación del imperialismo estadounidense. Eso lo tenemos que reconocer y ya podemos nombrar algunos de ellos, donde iba creando una perspectiva de avanzar en ir recuperando paulatinamente la soberanía nacional. Entonces, mecanismos, por ejemplo, donde se golpeó a un instrumento como el ALCA, que le servía netamente a las transnacionales del capital, que le servía a los grandes capitales del capital, y que se fueron dando alternativas de otros instrumentos, son reales, y eso, indudablemente, que fueron adquiriendo fuerza y fueron reduciendo todo lo que significó la política del gran capital en América Latina. Eso es una realidad. El hecho que, por ejemplo, en Venezuela se haya reformado todo el tema de la ley de hidrocarburos en ese momento cuando estaba Chávez, lo que significó la ley de tierra, lo que significó la ley de pesca, eso golpeó a sectores económicos poderosos. Ahora, que en el camino, eso lamentablemente para el pueblo venezolano se fue desvirtuando. Algunos se fueron desvirtuando todavía con la presencia del presidente Chávez, otras posterior a su muerte, porque tenemos que señalar y tenemos que entender esto. El carácter del Estado burgués no cambió con Chávez. Hubo intentos de plantearse nuevas políticas, de un nuevo arqueotipo de la política que no cambió, y después del presidente Chávez hubo una reversión tremenda, quizás una de las más tremendas a lo largo de Venezuela, que tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo que dijimos, la congelación del salario, de los derechos adquiridos, de los derechos políticos, sociales, económicos. Entonces, por supuesto, las decisiones, nosotros actuamos de acuerdo a la realidad objetiva. El partido actúa de acuerdo a la realidad objetiva, no es una cuestión de hipótesis, ni es una cuestión... Sí. Fíjate, Yul, tenemos que hacer una pausa, pero voy a dejar una pregunta en el aire para que cuando retomemos la señal con Radio Rumbo abierta, 670M, la respondas. Ahora que mencionaste la ley de tierra, hay quienes piensan, y lo he leído en las redes sociales, mucha gente, que dice que lo que pasa es que las desavenencias del Partido Comunista con Maduro estriban en el hecho de que el Partido Comunista apoyó todo aquel proceso de expropiaciones de tierras y de expropiaciones patrimoniales, de empresas, de fincas, de edificios, etcétera, y que en la postura del Partido Comunista es que tiene que ser más radical todavía el gobierno de Maduro respecto a la propiedad privada. Eso me lo va a responder después que regresemos de la pausa, porque ahorita tenemos que escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación, y al regreso seguimos en esta conversa. Hoy, 8 de agosto, cuando se cumplen 88 años de la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Venezuela. Así que, queridos amigos, no se vayan. Ahorita continuamos con Yul Yabul, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. Yul, aquí seguimos un rato, pero esa pregunta no la vas a responder todavía. Okay. Para que la escuche también nuestra audiencia de la señal abierta de Radio Rumbo. Te quiero preguntar cómo se encuentra el Partido Comunista hoy. ¿Van a celebrar alguna actividad especial en homenaje a aquella primera conferencia? Bueno, nosotros estamos celebrando en todo el país diversas actividades. Hay reuniones ampliadas de nuestros comités regionales con la militancia del partido y con periferias del partido, debatiendo y discutiendo sobre la situación hoy, sobre la táctica del partido y de aliados hoy en todo lo que significa el tema social, el tema político, la situación, por supuesto, de los derechos políticos en el país, el tema del que hablábamos antes de comenzar, el tema de los presos que hoy se encuentran privados de libertad, muchos de ellos en el marco de lo que fueron las elecciones del 28 de julio y post 28 de julio. Entonces, bueno, son actividades, por supuesto, políticas, algunas estarán acompañadas de actividades culturales, pero
que se realizará no un acto central del partido, Sí. por la situación económica, política, el tema de la movilización es complicada Sí. para nosotros. Este es un partido que no recibe financiamiento de ningún lado ni de ninguna parte. Las actividades que hoy son altamente costosas por el Sí. tema de la movilización son financiadas por nuestros propios militantes, cada quien se moviliza con sus propios recursos. Entonces, bueno, pedirle a la militancia de estados como el Zulia, como el Táchira, como Mérida, como que se movilicen para un acto central, vimos que era dificultoso. Entonces, bueno, se estarán realizando actividades En cada región. y se están desarrollando, y se estarán desarrollando no solamente hoy, se estarán desarrollando a lo largo de estos días. Aunado a esto, también nosotros tenemos previsto realizar una actividad el día lunes, que es cuando se cumplen 2 años de la sentencia. de la sentencia 1160, de esa sentencia, de esa mala sentencia que dejan precedente muy negativo para el país. Ahí también se va a introducir un documento ante el TSJ. Nuevamente, pues nosotros venimos desarrollando también dentro de ese proceso, con todas sus dificultades y con todos los vicios que consideramos que existen en ese proceso, también venimos actuando para también sentar un precedente de que existen elementos que, por supuesto, pudieran conllevar a que ese proceso tiene vicios de nulidad en el futuro. Ok, Entonces, bueno, es parte de las actividades que estamos desarrollando. Ok, vamos a escuchar a Alex Márquez. Puede comunicarse al 0412-205-3827. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, el fiscal general Tarek William Saab tachó hoy viernes de grotesca e infame la recompensa de $50 millones anunciada por su homóloga estadounidense Pam Bondi, a cambio de información que conduzca al arresto del primer mandatario nacional. Notirumbos informa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó desde hoy, viernes, el despliegue de un número indeterminado de agentes federales en Washington, D.C., para hacer frente a lo que él considera que es una ciudad plagada de crímenes y que es muy permisiva con los delitos. Y este sábado 9 de agosto, es decir, mañana, desde las 10, los vecinos del bloque 2 en la Silsa, 23 de enero, están invitando al golpe de tambores de la cofradía del Caney de San Juan. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. No faltes mañana a partir de las 10 de la mañana en la Silsa, 23 de enero. Informó Notirumbos, los 30 minutos sobre Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Argenis Portillo es un médico geriatra venezolano de larga trayectoria, de un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Me consta este compromiso, su capacidad, su formación, la seriedad y la responsabilidad con que asume esta importantísima tarea en beneficio de la salud de los adultos mayores. Él, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario. Así que cualquier paciente que no tenga capacidad de trasladarse hasta el consultorio puede perfectamente recibir
en su lugar de resguardo al doctor Argenis Portillo, que con gusto le visitará. Tome nota por favor de su número telefónico, que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tenemos en el estudio, amigos y amigas, a Yul Yabur. Él es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. Muchas preguntas que quiero formularle a Yul, además de muchos comentarios que nos han llegado a través del Instagram, @MarioVillegas100. Así que a partir de ahora yo le voy a rogar a nuestro invitado respuestas bastante más concisas para dar espacio a mayor número de temas. Dejamos una pregunta en el aire. Hay quienes desde las redes sociales o de distintas otras plataformas han dicho, han escrito, han expresado opinión en el sentido de que la desaveniencia que ha habido entre el Partido Comunista y Nicolás Maduro y el gobierno es que derivan del hecho de que el Partido Comunista parece que es mucho más radical en cuanto a la necesidad de expropiar, de atentar contra la propiedad privada, de ser mucho menos democrático, si es que hace algo de democracia en Venezuela, que lo que está haciendo la Venezuela de estos días. ¿Qué hay de cierto en esto, Yul? Sí. Ciertamente ustedes son más radicales que los radicales que hoy nos gobiernan. Bueno, eso de temas radicales, de más radicales o menos radicales, eso es relativo, ¿no? O extremistas, pues quítale la palabra radical. Pero fíjate, nuestra diferencia realmente radica con las políticas del gobierno en diversas áreas. La primera área es el tema económico, lo que nosotros hemos dicho, fundamentalmente el tema económico. Nosotros, por ejemplo, apoyamos a la elección de Nicolás Maduro en el año 2013, después que murió el presidente Chávez, y lo volvimos a apoyar en el año 2018. Así es. Ahora, nosotros apoyamos a Nicolás Maduro bajo las bases de un programa, que es lo que hace el Partido Comunista de Venezuela. Recordemos que en el año 2018, por ejemplo, el presidente Maduro firmó un documento con el Partido Comunista de Venezuela, que es un documento programático, es de programa, no es burocrático, no es un planteamiento de puestos ni de participación del Partido Comunista de Venezuela, ni de las y los comunistas en cargo, no es un documento programático que tenía que ver con las acciones de gobierno de lo que se planteaba. Y nosotros le planteamos en esas dos oportunidades, por ejemplo, en el 2014 y en el 2018 reiteramos el planteamiento de la necesidad de impulsar un verdadero plan de desarrollo productivo nacional. Nosotros le dijimos, esta es una economía que históricamente es una economía capitalista, rentista, dependiente del petróleo. Históricamente eso ha generado múltiples problemas para la economía, el tema de la dependencia, que es muy grave. Esta es una economía de puerto donde se consume el 80, el 90%, donde se importa el 80, el 90% de lo que se consume. Nosotros planteamos la necesidad de avanzar en un plan de desarrollo industrial, que haya planes de desarrollo industrial. Y él estuvo de acuerdo con ese planteamiento y manifestó coincidir con ese planteamiento. Incluso hubo un documento firmado, que en ese momento, en el año 2008, lo firmó el mismo Nicolás Maduro. Recuerdo que... 2018. También lo firmó Jorge Rodríguez y Aristóbulo Isturi. Eso fue en la sede del PCB en Cantaclaro. Y por nuestra organización, bueno, también lo firmó Oscar Figuera, nuestro secretario general, y otros camaradas allí designados para ello. Y ese documento, si se revisa hoy, deja constancia de cuál fue el motivo por el cual el Partido Comunista de Venezuela en ese momento apoyó una vez más a Nicolás Maduro para su reelección. Eso está plasmado en 19 puntos que tiene que ver con el tema, repito, económico, con el tema de los derechos políticos y sociales, que tiene que ver con el tema campesino, el tema de las tierras, el tema de la producción, que tiene que ver con el tema de la lucha de masas
que se venía desarrollando, que tiene que ver con el tema internacional y el antiimperialismo y el imperialismo como una amenaza para los pueblos. Entonces, eso de que él es más democrático, nosotros somos más menos democráticos, que nosotros somos más radicales, eso son conceptos que van surgiendo, por supuesto, quizás del desconocimiento de los planteamientos que se han venido dando, quizás por el desarrollo que el mismo gobierno ha querido hacer ver, de que bueno, los comunistas, y eso lo repiten cada rato desde el alto gobierno, de que nosotros somos un partido conformado por dogmáticos, que nosotros somos unos dinosaurios de la política, algo completamente falso, porque sabemos que el marxismo no es dogmático, el marxismo es científico, es dialéctico, y por supuesto plantea el análisis desde la realidad objetiva. Ok, vamos a hacer más preguntas. Por cierto, vamos de una vez a leer algunos de los comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram, @Mario Villegas 100, en el marco de esta conversación con Yul Yabur, dirigente del Partido Comunista de Venezuela. Te agradezco respuestas un poquito más breves, Yul, para darle cabida a muchas más preguntas. Dice Méndez Reinaldo 761, buenas tardes, Mario. El PCB siempre ha estado con poca fuerza y ahora el gobierno los ha disminuido mucho más. Dice León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo continúa alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Méndez Reinaldo 761, ¿cuántos diputados de la Asamblea Nacional sacaron en estas elecciones y cuántos alcaldes? Bueno, el Partido Comunista no participó en esas elecciones. Participó el Partido Comunista, que tiene la tarjeta designado por el TCJ. Pero este Partido Comunista, digamos, el Partido Comunista legítimo, auténtico, no ha participado. @Laura Mendoza 740, dice, hola, buenas tardes, Mario. Feliz fin de semana, saludos al invitado. Feliz cumple para tu nieto Paul, que Dios se los bendiga, amén, amén, muchísimas gracias. Es que mi nieto Paul, a quien todavía no conozco personalmente, sino a través de WhatsApp, está hoy de cumpleaños, cumple 3 añitos, así que agradezco las bendiciones de Laura Mendoza y las multiplico con mis propias bendiciones. Méndez Reinaldo 761, un comunista con una camisa marca Polo. Bueno, por cierto, muchas de esas camisas de esa marca y de muchísimas marcas se producen en China comunista, porque en China es donde se está produciendo el mayor cúmulo de productos de origen norteamericano, europeo, etcétera. Guardabosque Esay dice, el que se hace llamar obrero le quitó hasta el gallo al Partido Comunista y nos quitó las pensiones prácticamente, ya que ahora son de $1. Claro, también nos quitó hasta el CNE y no podemos elegir. León del Valle 62, defensor del pueblo, finalmente se pronunció por una violación y atropello de los colectivos a los familiares de los presos políticos. Bendito y alabado, ciertamente bien llamativo el hecho de que el defensor del pueblo, el señor Alejandro, ahora se me olvidó hasta el nombre, bueno, se ha pronunciado, tenía años que no abría la boca, abrió la boca porque lo que ha ocurrido frente al Tribunal Supremo de Justicia ha sido de verdad escandaloso, una canallada de colectivos que fueron a agredir a damas y niños que estaban en los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia haciendo una vigilia por la libertad de los presos políticos, sus esposos, sus hijos. Bueno, de verdad que estas cosas que ocurren en Venezuela son absolutamente condenables. Alfredo Ruiz. Por cierto, Alfredo Ruiz fue un defensor de los derechos humanos en los tiempos de la llamada Cuarta República, era parte de la llamada Comisión de Justicia y Paz. Dice @Chirula1954, en el caso de Venezuela, ¿qué aportó a lo largo de su historia el Partido Comunista de la Democracia Venezolana dentro del entorno político actual de Venezuela? ¿Cómo se proyectan y se ven ustedes? Vamos a que respondas esas preguntas, pero vamos a seguir leyendo varias para que las respondas en bloque. Chirula1954, ¿qué diferencia a un comunista venezolano de un comunista, por ejemplo, cubano, chino, de Corea del Norte o norteamericano? Argenis 6673, feliz tarde, Mario, saludos a tu invitado. 2 preguntas para él.
¿por qué hay tantos miembros del Partido Comunista en el estado de pobreza? Aquí en el 23 hay muchos. Y dos, es porque el partido PCB no reconoció las elecciones presidenciales pasadas. Gracias desde aquí del 23 de enero de la Sierra Maestra. Chirula 1954, dictadura del proletariado, lucha de clases, la nomenclatura, obediencia al dogma, que ha suplantado dentro del proceso político de cambio en los partidos, que ha suplantado estos conceptos. Méndez Reinaldo 761, ¿dónde está Oscar Figuera? Pasó a la clandestinidad y ustedes apoyan las propuestas y los ideales de María Corina Machado. Por cierto, voy a hacer un alto en la lectura de los mensajes porque esta persona, Méndez Reinaldo, toca un tema que yo quería plantearte. El tema de la clandestinidad a la que ha llamado María Corina Machado, que ha dicho que la lucha que viene ahora en Venezuela para lograr el cambio político es lucha clandestina, organización clandestina. Ustedes los comunistas han pasado por etapas de clandestinidad en varias etapas de la vida republicana. ¿Qué piensan de este llamado que ha hecho María Corina Machado a la clandestinidad, a la lucha clandestina? Bueno, ciertamente nosotros hemos pasado por distintas etapas de la clandestinidad. El Partido Comunista reivindica toda la forma de lucha. Ahora, nosotros no conocemos ni de esos planes, ni sabemos que no tenemos ningún tipo de conocimiento. No tenemos por qué tenerlo, porque no hay una relación entre el Partido Comunista de Venezuela, ni con María Corina, ni con la organización que dirige María Corina Machado, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que en Venezuela, en la medida que hay mayores restricciones de los derechos democráticos, el pueblo busca diferentes tipos de organización, cómo organizarse, porque el pueblo necesita organizarse para defender sus conquistas y sus derechos históricos. O sea, ¿se justifica la organización clandestina de las luchas sociales? En la medida que haya mayor represión y en la medida que haya menos derechos, se justifica la organización del pueblo. Ahora, cada organización va, por supuesto, estableciendo los mecanismos tácticos de cómo va a actuar. Repito, nosotros no tenemos conocimiento de cuál es el mecanismo que va a utilizar María Corina Machado o la gente que anda con María Corina Machado o su organización política. Nosotros del Partido Comunista de Venezuela históricamente hemos reivindicado todas las formas de lucha. Hemos actuado contra feroces dictaduras en Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela participó, por no decir que dirigió, porque eso se escucharía muy arrogante, pero participó, por ejemplo, en la primera huelga petrolera, que esa fue la primera lucha, Mario, de la clase obrera contra el imperialismo, contra transnacionales, en noviembre 36 y enero de 1937. Pero en la actualidad Venezuela, ¿ustedes tienen una actuación 100% pública o tienen también, hay la posibilidad, el riesgo de que el Partido Comunista tenga que pasar también a la clandestinidad? Nosotros tenemos dificultades que nos han manifestado nuestros militantes que son trabajadores y que los han despedido, los amenazan por militar en el Partido Comunista de Venezuela. No es secreto en Venezuela, y mucho menos para los medios de comunicación, todo el bloqueo que se ha hecho en contra del Partido Comunista de Venezuela para que las propuestas políticas de nuestro partido no puedan ser, por supuesto, conocidas ampliamente a través de los medios de comunicación. Se ha presionado, se ha impedido de que medios asistan a nuestras ruedas de prensa. Hoy por hoy, cuando invitan a un dirigente del Partido Comunista de Venezuela a programas, bueno, la emisora o los periodistas son valientes y tienen que pensar bien, porque también tienen temor a que vayan a ser sometidos a algún tipo de presión. Entonces, bueno, es la realidad de lo que hoy se ve. ¿Por qué hoy el Partido Comunista de Venezuela se le despojó de su personalidad jurídica? Lo dijimos, por sus posiciones, por hablar la verdad, por decir claridad. Hubo alguien que dijo, bueno, por aquí el Partido Comunista, los militantes del Partido Comunista de Venezuela en el sector del 23 de enero son ciudadanos que su situación económica es dificultosa, pobreza. El Partido Comunista de Venezuela está conformado por trabajadores y trabajadoras, por gente, la mayoría, la inmensa mayoría,
de la militancia del Partido Comunista de Venezuela provienen del sector de los trabajadores y trabajadoras, del movimiento popular. Por eso decíamos, cuando hablamos lo de las celebraciones, que para nosotros realizar una celebración de carácter central en todo el país es muy dificultoso para nosotros. Nosotros no tenemos recursos para movilizar ni carros, ni autobuses, ni para darle a nuestros militantes para que paguen sus pasajes y que vengan a un acto central. Tendrían que hacerlo ellos, cada uno de ellos, y así se hacen las reuniones de nuestra dirección nacional. Cada uno tiene que conseguir su pasaje para venir a participar en las reuniones del Comité Central Ok, fíjate, Yul. y cumplir con sus obligaciones. Okay. Ayer el presidente Nicolás Maduro insistió en que hay una conspiración en marcha y varios voceros del gobierno, del alto gobierno, han estado denunciando que hay una conspiración en marcha para derrocar al presidente Nicolás Maduro. El Partido Comunista está en esta línea insurreccional, en una línea de conspiración. Tú dices que el Partido Comunista está de acuerdo con todas las formas de lucha. Ajá. ¿Qué piensan ustedes de una posible conspiración en marcha en Venezuela? Históricamente el Partido Comunista ha reivindicado eso. Nosotros no estamos en ninguna conspiración, ni estamos en ningún movimiento insurreccional. Nosotros lo que estamos es planteando públicamente, y lo hacemos en los espacios en donde nosotros nos encontramos, y lo hacemos en los distintos espacios con los que articulamos y con aliados que nosotros articulamos, que son sectores del movimiento popular, es el respeto a la Constitución, a los derechos adquiridos por el pueblo venezolano y por los trabajadores y trabajadoras. Ese es esa es la política del Partido Comunista de Venezuela. La política del Partido Comunista de Venezuela es pública, es notoria, es la defensa del salario, es que los venezolanos y venezolanas, los trabajadores y trabajadoras tengamos un salario suficiente para vivir dignamente, es que todas las acciones que se han dado en contra de la clase trabajadora por despojarlos de su derecho. Un ejemplo, el memorándum 2792 del Ministerio de Trabajo, que desconoce prácticamente todo lo que significan los contratos colectivos, todo lo que significó el memorándum de la UNAPRE, el instructivo ONAPRE, que ya tiene varios años y que después el PCJ salió a decir que negado su existencia, pero que en la práctica se aplica. Pero son las peticiones del Partido Comunista de Venezuela, son acciones de los trabajadores y trabajadoras que acompañan y que seguirá acompañando el Partido Comunista de Venezuela en cada una de esas acciones. ¿Eso es conspiración? Eso no es conspiración. Okay. Eso es defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y en eso es que anda el Partido Comunista de Venezuela. No andamos en ningún movimiento conspirativo, no andamos en ninguna línea insurreccional. Nuestra línea y nuestro accionar tiene que ver con demandar el derecho, el respeto a los derechos políticos, económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras y de la gran mayoría del pueblo venezolano, de todo el pueblo venezolano. Ok, ¿qué opinan ustedes en el Partido Comunista, Yul, de esta decisión del gobierno norteamericano o del Estado norteamericano de fijar una recompensa por la cabeza del presidente Nicolás Maduro, que ahora la elevó a $50 millones? Risible la doble moral del imperialismo estadounidense. Ellos ponen recompensa, aumentan recompensa, y de repente tú ves en la televisión un noticiero, un enviado especial del presidente de los Estados Unidos sentado en Miraflores negociando todo el tema del intercambio de prisioneros. Entonces, bueno, de verdad parece hasta ridículo, porque tú ves eso y tú dices, bueno, y el gobierno dice que hay una recompensa. Por cierto, yo desde aquí como venezolano, con todas las diferencias que pudiéramos tener con el gobierno de Maduro y con lo que está ocurriendo hoy, que lo hemos denunciado bastante, nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela rechazamos cualquier tipo de intervención, de injerencia del gobierno de los Estados Unidos, del imperialismo estadounidense, o que venga de donde venga. O sea, para nosotros el tema de la soberanía, el tema de la autodeterminación
son principios fundamentales no negociables para nosotros. Por ahí preguntaban Entonces, por Oscar Figuera, el secretario general. Bueno, Oscar Figuera, el secretario general del Comité Central, él se encuentra en una gira hoy por el país, pese a que, bueno, en estos últimos meses ha estado un poco convaleciente de algunos problemas de salud, pero Oscar Figuera es uno de esos camaradas que a lo largo de toda su vida se ha mantenido y se mantiene combativo en la primera línea de ese combate en defensa de los trabajadores y trabajadoras. Ok, fíjate, dice Ángel Santamaría, el PSUV le declaró la guerra a los venezolanos, el PSV no escapa de eso, es la realidad que vive la doctora María Alejandra Díaz, quien apoyó este sistema y hoy es perseguida por el Estado. Mira, yo de manera responsable, Mario, no me atrevería a decir el PSUV declaró la guerra a los venezolanos, porque el decir eso es temerario y lo del PSUV es muy amplio. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Que esa cúpula que dirige hoy al PSUV y al gobierno, eso realmente están impulsando una política contraria a los intereses del pueblo venezolano. Eso no implica que todo ¿por qué no todo el PSUV? Porque bueno, las bases del PSUV no están siendo consultadas para judicializar al PCB, para judicializar a 13 partidos que han sido intervenidos desde los organismos judiciales del país de manera administrativa, interviniendo en su vida interna. O sea, entonces ahí tenemos que tener cuidado con ese tipo de afirmaciones. Nos queda un minuto rápidamente. Pregunta Joángel 92. ¿Qué opina de los colectivos que amedrentaron a las madres que exigen la libertad de los presos políticos? Para mí eso no son los colectivos que realmente se llamaron a ser conformados para todo el tema de la defensa de las políticas sociales, de todo lo que significa la autoadministración. Hoy muchos grupos delincuenciales que se autodenominan colectivos y que están actuando mercenariamente porque muchos de ellos les pagan, muchos de ellos los mandan, entonces desvirtúan lo que realmente significan colectivos y se han convertido realmente en verdaderas organizaciones de carácter delincuencial. Y atacar a unas madres que lo que están solicitando es que se revise el caso de sus hijos, que se encuentran muchos de ellos presos injustificadamente, atacarla no tiene otro nombre más allá de ser una vil acción delincuencial. Eso no tiene otro nombre que rechazamos completamente desde el Partido Comunista de Venezuela. Agradecido por tu presencia el día de hoy. Gracias, Mario, gracias a ti y gracias siempre por invitarnos a este espacio. Ok, cordial saludo a todos los militantes del Partido Comunista que hoy están celebrando el 88 aniversario de la primera conferencia nacional de esta organización política pionera de los partidos modernos en Venezuela. Muchas gracias a ustedes también, amigos y amigas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Muchas preguntas que quedaron sin poder leerlas, pero por favor, si son tan amables, me excusan porque el tiempo no nos dio para más. Trabajamos para ustedes con mucho cariño como siempre, en la dirección de Radio Rumbos Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa es entre serie y asfalto de primera, y del servicio geriátrico el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes, feliz fin de semana.